A ver, resulta casi imposible concebir que, al caminar hoy por una bulliciosa avenida en Hong Kong, bueno, rodeada de rascacielos residenciales y autopistas elevadas, el suelo que se pisa ni siquiera existía en los mapas hace unas décadas. Ujú, totalmente. O sea, es un espejismo urbano. Exacto. Si fuera posible levantar ese asfalto, como si fuese el telón de un teatro, no encontraríamos tierra firme desde el principio. ¿Qué va? Encontraríamos el recuerdo de un denso laberinto de casas flotantes de madera, barcos pesqueros. Sí, sí, todo un mundo devorado por el fuego y posteriormente sepultado bajo toneladas de hormigón. Y por eso, en nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a viajar al distrito de Shau Kei Wan. Un nombre que, por cierto, ya nos da una pista enorme. Fíjate si da pistas que el propio nombre es un fósil lingüístico, o sea, revela su naturaleza original. Shau Kei significa literalmente una cesta de bambú, de estas que se utilizan para lavar el arroz. Ujú. Y Wan significa bahía. Así que, desde su concepción, el nombre evoca una forma curva y perfecta, un refugio natural tallado por el océano. Y es un punto de partida fundamental para entender el terreno que pisamos hoy. Porque, a ver, mucho antes de que el Imperio Británico estableciera su gobierno colonial allí por 1841, esto ya era un ecosistema marítimo complejísimo. Claro, era un punto estratégico. Eso es. Era la entrada oriental al puerto de Victoria y servía como refugio vital para las comunidades de pescadores de la etnia Tanka del sur de China. Y al mismo tiempo, una base de operaciones indispensable para la naciente industria de la extracción de piedra. O sea, la geografía dictaba absolutamente el modo de vida de esta gente. Totalmente. Y los documentos que tenemos para esta inmersión lo reflejan de maravilla. Sí, nuestra misión en esta exploración es precisamente ir mucho más allá de las fachadas de cristal. Nos basamos en el informe de investigación histórica de Shau Kei Wan, un documento exhaustivo y fascinante. Muy exhaustivo, sí. Y con él vamos a desenterrar 5 relatos históricos que se entrelazan de una forma sorprendente. Queremos sacar a la luz esos rincones y joyas ocultas que suelen pasar desapercibidos para quienes visitan la zona hoy en día. Porque además el conjunto de fuentes funciona como una ventana excepcional a un fenómeno que es global. Nos permite diseccionar la transición de una ciudad Desde lo que llamaríamos una economía azul, ¿no? mente terrestre dominada por la especulación del suelo y el sector inmobiliario. Es la crónica del triunfo de la Tierra sobre el océano. Pero bueno, para comprender el final de esta comunidad costera, resulta imprescindible viajar a la zona cero. Al principio de todo. Eso es, a una época en la que aquel litoral no era más que piedra desnuda castigada por las olas. Nos situamos en la década de 1840. En un sector conocido como Akungam. Justo. El Imperio Británico acaba de llegar y, claro, tiene una necesidad frenética de materiales para construir los edificios de su nueva ciudad colonial, en lo que hoy es el centro financiero de Hong Kong. Y claro, de repente esa bahía se llena de canteros. Pues imagínate. Claro, los inmensos bloques de piedra se cargaban en las barcazas sin necesidad de infraestructuras complejas. Pero, a ver, hay que detenerse un momento en las condiciones de vida de estos trabajadores Hakka. Me imagino que serían telita. Madre mía, hablamos de un entorno laboral brutal. Tasas altísimas de accidentes, enfermedades tropicales, una precariedad absoluta. Y para soportar esa realidad tan hostil, malviviendo en cabañas en las laderas, recurrieron a algo vital. A su religión, ¿verdad? Exacto. Importaron a su deidad protectora. Y aquí hace su aparición la figura de Tam Kung, que según los registros originalmente era un dios con apariencia de niño, venerado en las remotas montañas de Huizhou. Un dios muy peculiar. Sí, sí, era famoso por predecir el clima, curar enfermedades y, fíjate qué curioso, por ahuyentar tigres. ¡Tigres! Nada menos. Sí, los canteros le profesaban tanto respeto que le llamaban Akung, que se traduce como abuelo o anciano venerable. De ahí que todo el asentamiento acabará adoptando el nombre de Akungam o la roca del abuelo. Qué bonito detalle. Pero lo que me parece verdaderamente brillante es el mecanismo de adaptación de esta creencia. A ver, es como si la comunidad reescribiera el código fuente de su propia fe para sobrevivir a las nuevas circunstancias. Ujú. O sea, Amkun deja de ser un dios montañés que ahuyenta tigres y se transforma en una deidad marítima que protege contra los tifones, como si se bajara una actualización de software, ¿sabes? Qué buena analogía, sí. Se instala en el parche de los tifones porque, claro, evidentemente en las costas de Hong Kong no hay tigres acechando. Claro, pero las tormentas tropicales destruían vidas cada año, era su mayor amenaza.
Pues esa metamorfosis teológica es un rasgo muy distintivo de las religiones populares chinas. Son extremadamente pragmáticas y adaptables. Sí, se amoldan a lo que hay. Exacto. Aunque hay que añadir un matiz historiográfico importante aquí. Hay académicos, como el historiador James Hayes, que han planteado dudas sobre esto. Ah, ¿sí? ¿Sobre qué exactamente? Sobre si Ak-Kung se refería a la deidad desde el principio. Hayes sugiere que el término podría haber aludido inicialmente a un líder tribal real. Ostras, Sí, un anciano muy respetado de la primera comunidad Hakka, y que con el tiempo su figura se fusionó con el mito de Tamkun. qué interesante. Bueno, en cualquier caso, lo que los documentos demuestran irrefutablemente es esa superposición del espacio industrial y el sagrado. Totalmente. En 1905, los canteros, uniendo fuerzas con los pescadores locales, financiaron la construcción del templo de Tamkun en la misma costa. La industria extractiva y la fe fundidas en un único centro de cohesión social. Un centro que, por cierto, sigue en pie. Sí, y es una pasada. El templo de Tamkun, catalogado hoy como edificio histórico de grado 1, es un vestigio asombroso. Pero hay un detalle material frente al templo que ilustra todo esto perfectamente y que la mayoría de la gente ignora por completo. Ah, la famosa roca. Eso es una inmensa formación pétrea, conocida como el sello de Tamkung. Quienes pasean por allí suelen entrar al templo creyendo que es un santuario genérico de pescadores, sin percatarse de que esa roca masiva en el exterior es el cordón umbilical. La conexión directa, claro. Sí, la que conecta el lugar con los canteros Hakka que picaron la piedra fundamental de la ciudad. Es un ejemplo palpable de cómo las clases trabajadoras intentaban moldear y sacralizar su propio espacio para sentirse seguras. Pero, a ver, la paradoja histórica de Shao Kei-wan es que la mayor amenaza nunca provino de los tifones. Ni de las enfermedades. Exacto. Provino de las decisiones impuestas por el propio gobierno colonial británico. Y aquí es donde entramos en una contradicción urbana perturbadora, porque resulta difícil comprender la lógica de planificación que permite que, junto a los espacios sagrados de la comunidad, el imperio decida instalar infraestructuras militares masivas. Convierten a los civiles en daños colaterales potenciales. Literalmente. Y aquí tenemos que hablar del templo de Tinghao. Este lugar, erigido en 1845, ya había demostrado su resistencia al sobrevivir al apocalíptico tifón de 1874. Se reconstruyó en 1876, sí. Pero su mayor prueba de fuego no fue un fenómeno meteorológico, fue la pura negligencia militar. Es que el problema radicaba en la geografía. El canal de Leyumun era la arteria de entrada al puerto, y la doctrina militar británica dictaba que debía ser defendido a cualquier precio. Y claro, ¿qué hicieron? Pues construyeron un arsenal militar, un gigantesco depósito de municiones, en la ladera de Akungam, literalmente a espaldas del templo de Tinghao y de las casas de la gente. Una locura. Colocar un polvorín imperial sobre una comunidad civil densamente poblada. Es que era una bomba de relojería. Un riesgo inaceptable. Y, evidentemente, el 21 de marzo de 1946 ocurrió lo inevitable. ¡Boom! Una explosión masiva en ese arsenal británico reventó la calle principal, provocó víctimas civiles y destrozó la estructura de los edificios adyacentes, incluido el propio templo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, si analizamos las narrativas posteriores. La tradición oral de los locales empezó a relatar el suceso como un milagro extraordinario. El milagro del fuego. Sí, aseguraban que el muro de fuego calcinó todo a su paso, pero se detuvo de forma inexplicable justo frente a las puertas del templo. En cambio, cuando revisas los archivos desclasificados británicos, la explicación es puramente mecánica. Física pura, claro. Exacto. Una combinación afortunada de ráfagas de viento y los muros antiexplosión del propio recinto militar. Pero da la impresión de que esa fe, esa narrativa del milagro, actuó como un amortiguador mental. Es un mecanismo psicológico de manual. Ante la impotencia de vivir junto a una bomba del gobierno, pues la comunidad necesitaba aferrarse a la idea de que su deidad era más poderosa que la incompetencia militar británica. Es que si no, te vuelves loco. Totalmente. Pero, más allá de lo psicológico, las repercusiones políticas fueron aún más tangibles. Hay que entender el contexto, ¿eh? Era 1946. El Imperio Británico acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Estaba debilitado. Muy debilitado. Y el nacionalismo chino estaba en pleno auge. Así que la comunidad de Shao Kei-wan, indignadísima, logró algo impensable décadas atrás.
Obligaron al gobierno a pagar, ¿no? Exacto. Obligaron al gobierno colonial y al ejército a sentarse a negociar y les arrancaron indemnizaciones económicas formales para reconstruir el templo, que se terminó en 1948. ¡Qué barbaridad! O sea, este episodio desmantela por completo esa visión de un poder colonial intocable. ¿La población civil organizada tenía un poder de presión real en la posguerra? Ujú. Fue una victoria histórica. Una victoria que ha dejado una huella física fascinante. Si uno se acerca hoy al templo de Tin Hau, notará una anomalía arquitectónica evidente. El edificio parece haberse hundido. Sí, está muy por debajo del nivel de la acera. Claro, y esto no es un defecto de construcción. Es el resultado de las faraónicas obras posteriores para ganar terreno al mar que elevaron artificialmente toda la calle. Pero la verdadera joya está dentro. Las placas, ¿verdad? Sí. Si uno baja esos escalones y entra en la penumbra del templo, se encuentra de frente con la evidencia pura. En las paredes se conserva la placa original de la reconstrucción tras el tifón de 1876. Ujú. Y atención, los registros financieros tallados en piedra que detallan la compensación exigida a los militares británicos en 1948. Es en esencia un archivo de piedra de la resistencia cívica. Una maravilla. Pero resulta de una ironía macabra que ese mismo valor estratégico que atrajo a los británicos... Fuera el imán para los japoneses. Exactamente. Atrajo a otra maquinaria de guerra aún más letal 5 años antes, en diciembre de 1941. La invasión. Las fuerzas japonesas llevaban días asediando Hong Kong. Los tanques de petróleo en North Point ardían sin control y generaron una cortina de humo negro y asfixiante. Oscureció todo el puerto, sí. Y utilizando esa oscuridad como cobertura, el 18 de diciembre, el Regimiento 229 japonés desembarcó precisamente en Shaokei-wan. Y es escalofriante ver cuál fue su primer movimiento táctico. Fueron directos a profanar el templo de Tamkung. Directos. Y, a ver, la elección no fue un simple acto de vandalismo al azar. ¿Qué va? Respondía a una táctica de control integral. Los templos en esas comunidades no eran solo lugares de rezo, ¿eh? Eran centros administrativos, sedes de los gremios... Eran el corazón del barrio. Exacto. Al ocuparlo, los soldados se apoderaron del punto más alto y sólido de la costa. Desalojaron la estatua de Tamkung y colocaron un Buda de estilo japonés que traían consigo. Madre mía. E inmediatamente transformaron el recinto en su puesto de mando avanzado para desmantelar las defensas británicas. Es que tratar de procesar el impacto psicológico de esto, tela. O sea, la historia militar siempre habla de los generales y las tropas. Pero la guerra total implica destruir el tejido íntimo de la gente. A ver, es como si un ejército entra en tu salón. Bueno, en el salón de cualquiera. Claro. Te tiran las fotos familiares, ponen las suyas y encima dirigen el bombardeo del barrio desde tu propio sofá. Es una usurpación total. Y por cierto, la leyenda urbana dice que tras la guerra, aquella estatua del Buda invasor acabó tirada en un macetero de una escuela de arte cercana. Qué final tan poético, la verdad. Estas anécdotas ilustran cómo las comunidades intentan purgar el trauma, pero lo verdaderamente revelador es cómo lograron sostenerse durante la ocupación. ¿Ah, sí? Cuéntame eso. Pues hay un elemento escondido en ese mismo templo que desafía toda lógica. Una placa que conmemora una restauración del edificio fechada, fíjate bien, en 1944. Espera, 1944, en plena ocupación japonesa. En el momento más asfixiante, ¿sí? Un periodo de hiperinflación, represión extrema, hambruna... Y además, casi todas las placas de esa época fueron destruidas después por ser políticamente tóxicas. Pero esta sobrevivió. Es que me pregunto cómo es materialmente posible. Una gente sometida a racionamiento extremo, donde la prioridad diaria era, literalmente, no morir de hambre. Y logran organizarse, reunir fondos, contratar a un artesano y restaurar un templo. Que esa inscripción siga ahí es la prueba de que mantener intacto el ancla espiritual era tan vital como conseguir una ración de arroz. Totalmente de acuerdo. Subraya que la resistencia no siempre es armada, a menudo es cultural, organizativa. Claro. No lo asestaría una potencia extranjera. Fueron las políticas de desarrollo del propio gobierno colonial en la posguerra. Pasamos a otra época. Tras sobrevivir a la guerra, la zona experimentó una transformación demográfica brutal. Cientos de miles de refugiados cruzaban la frontera, huyendo de la inestabilidad en el continente. Y la costa de Aldrich Bay se saturó por completo. Se convirtió en un laberinto caótico y densísimo de barcos pesqueros y chabolas de madera sobre pilotes.
Era un ecosistema incontrolable para las autoridades. No lo veían como una comunidad, sino como un problema de salud pública y de ordenación territorial. Un problema que, tristemente, se resolvería a través de una tragedia devastadora, el 1 de febrero de 1976. Era el segundo día del Año Nuevo Lunar. Una fecha que debería ser de pura celebración familiar. Pero se desató un infierno. Un incendio de categoría 5 arrasó el asentamiento. Los materiales eran pura yesca. Los callejones creaban efecto chimenea. Y la densidad impedía que los bomberos pudieran entrar, claro. En cuestión de horas, impulsadas por los vientos de invierno, las llamas engulleron cientos de hogares. Más de 3.000 personas lo perdieron absolutamente todo de la noche a la mañana. Es terrible. Y, a ver, las mecánicas del fuego en estos asentamientos informales son implacables. Pero aquí lo crucial es analizar la respuesta estructural del gobierno después del desastre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque es precisamente esa respuesta la que ha alimentado una teoría de conspiración muy oscura durante décadas. La teoría del fuego provocado, sí. Oficialmente se dijo que fue accidental, un hornillo de queroseno volcado o algo así. Pero claro, expropiar a miles de personas para modernizar la costa era un obstáculo legal inmenso. Y muchos se preguntan si las autoridades simplemente dejaron que el fuego hiciera el trabajo sucio, que el problema se redujera a cenizas para despejar el terreno sin protestas masivas ni costosos realojos. O sea, un incendio muy conveniente. A ver, si abordamos esto desde el rigor documental, hay que ser tajantes. No existe ninguna evidencia en los archivos de que fuera provocado o permitido deliberadamente. Los incendios eran estadísticamente frecuentes por la precariedad. Ya, la madera, los hornillos. Exacto. Ahora bien, desde el análisis urbano, es innegable que el fuego funcionó como un acelerante formidable para la agenda del gobierno. Resolvió un callejón sin salida burocrático de un plumazo. Limpiaron los escombros y aplicaron la famosa disciplina espacial, ¿no? Eso es. Iniciaron proyectos masivos para ganar tierra al mar, rellenaron la bahía, construyeron la autopista del Eastern Corridor, luego el metro. Borraron ese caos orgánico para siempre. Y el contraste hoy en día produce verdadero vértigo. Si paseamos por el inmaculado parque del paseo marítimo de Aldrich Bay, o bajo esos enormes complejos residenciales modernos, Como el Oei Tong Estate. ese mismo, debemos saber que estamos transitando sobre una ilusión geográfica. La joya aquí es darse cuenta de que bajo esos jardines perfectos, bajo el asfalto y la tierra artificial, yacen los restos carbonizados de aquellos barcos y casas. Un mundo entero sellado bajo el desarrollo inmobiliario moderno. Y claro, esa modernización implacable actuó como una apisonadora sobre las industrias tradicionales. Obligó a la antigua economía azul a retroceder hasta casi desaparecer. Y esto nos lleva al último acto de resistencia del distrito, que me parece fascinante, la obstinada odisea del astillero Puiqui. Ah, sí, el epítome de la tenacidad. Fundado en los años 50 por Wong Pui, este astillero logró una hazaña técnica asombrosa en 1980. Construyeron el Keying II, una réplica exacta de un legendario junco chino oceánico de 1846. Que además navegó hasta Londres, sí. Y lo alucinante es cómo lo hicieron. Ensamblaron esta embarcación sin usar ni un solo plano occidental. Sin modelos matemáticos, sin programas de diseño, todo de memoria. Todo dependió de reglas de geometría transmitidas oralmente, de la memoria física de los materiales. A ver, es como montar un mueble inmenso de IKEA, pero sin instrucciones, basándote solo en el instinto y en lo que te enseñó tu abuelo. Es una maravilla. Y fíjate que ese proceso constructivo desmonta por completo una premisa muy arraigada en Occidente, ese determinismo tecnológico que asume que el cálculo matemático en papel y el acero son siempre superiores. Ya te digo. La realidad histórica demostró que estas embarcaciones tradicionales de madera poseían una flexibilidad estructural que las hacía extraordinariamente resistentes a la torsión de los tifones. El acero se parte, la madera cede. Exacto. Demostraron que el conocimiento empírico local no debe subestimarse jamás. Pero tristemente, ninguna proeza técnica pudo salvar al astillero de la burocracia territorial. Porque les obligaron a mudarse 3 veces, ¿verdad? 3 veces, sí, a causa de los constantes proyectos para rellenar el mar. Fueron expulsados de una calle a otra hasta quedar confinados en una pequeña parcela residual en Akung Ngam, Y en ese proceso les arrebataron 2/3 de su espacio. destruyendo su capacidad para construir barcos nuevos. Los condenaron a sobrevivir haciendo solo mantenimientos menores. Una lenta asfixia.
Pero a pesar de ello, el lugar se niega a desaparecer. Y esta es la última joya oculta. Si alguien se aventura hoy hasta los márgenes de Akun Ngam y se planta frente al taller oxidado del astillero Puiqui, Es una cápsula del tiempo. literal, pintado a mano directamente sobre la puerta de hierro de la entrada, sobrevive un intrincado diagrama de aquel famoso barco, el King King II. Ujú. Estar ahí, oliendo la madera vieja, el salitre, el aceite de motor denso, es presenciar la última exhalación de una industria marítima que se niega a ser olvidada. Y si tomamos un poco de distancia para sintetizar todo lo que hemos visto hoy, emergen tres constantes clarísimas. A ver, cuéntame. En primer lugar, la homogeneización implacable del espacio urbano por parte de la autoridad colonial. Cómo usaron tanto las leyes como los desastres para domar un asentamiento orgánico y volverlo rentable. Totalmente. En segundo lugar, la constante intrusión de los imperativos militares sobre los espacios civiles y sagrados. Y finalmente, el triunfo definitivo de la tierra y el hormigón sobre el océano, la muerte de la economía azul. Es la crónica de cómo un ecosistema salvaje es domesticado hasta convertirse en capital inerte. Y todo esto deja una pregunta resonando en el aire. Ya lo creo. La próxima vez que caminemos por los inmaculados paseos marítimos de estas metrópolis hipermodernas, admirando su supuesta perfección, cabría preguntarse, ¿cuántas memorias, oficios centenarios y comunidades enteras han sido pavimentadas para crear esa ilusión de modernidad absoluta? Da que pensar, sí. Quizás si prestamos la suficiente atención al asfalto que pisamos, aún podamos intuir el latido ahogado del océano reclamando su lugar.